Viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Bueno, muchachos, nos encontramos por este medio para dialogar un poco, para dejar algunos conceptos claros, para revisar un poquito lo que ha sido nuestro proceso en este primer periodo. Y en el curso que tú estás, en grado octavo, pues mira que estamos viendo un tema muy bonito y es la comunidad. Nosotros veníamos teniendo un proceso muy interesante de comunidad, un proceso en el que revisamos qué es una comunidad, qué características tiene una comunidad, qué pasa en una comunidad. Y al último, antes de que pasara todo esto, pues revisamos un poco un proyecto, un proyecto que pues algunos videos vimos, algunas cositas pasaron, algunas recomendaciones hicimos, pero démonos cuenta que intentamos trabajar en equipo, intentamos trabajar en grupo. Y ese trabajar en grupo yo creo que es demasiado valioso, porque no es solamente que tú trabajes con los demás, sino que tienes que darte a ti mismo o a ti misma para que puedas hacerse las cosas. Hay cosas que no podemos hacer solos y eso a veces no lo entendemos. A veces no entendemos que necesitamos del otro para trabajar, necesitamos del otro para vivir. ¿Qué pasa en nuestros hogares? Cada uno de las personas en nuestra familia de pronto tiene una función en casa y esa función en casa se hace solo porque somos capaces de reconocer que el otro me necesita y que yo necesito del otro. Entonces, a medida del proceso ya íbamos a entrar a ver un tema muy interesante que lo empezaron a hacer con los talleres y es el tema de quién es un profeta o quiénes son los profetas en la Biblia. Entonces, hablamos un poquito de la figura del profeta, pero ¿por qué el profeta? Y entonces yo quiero decirles, muchachos, que un profeta habla con Dios, habla profundamente con Dios, pero también habla profundamente con el pueblo, con su comunidad, con las personas con las que ha vivido, con las personas que tiene que ayudar. Entonces ese profeta es un término religioso. Se refiere a una persona que sirve como un intermediario entre los seres humanos y Dios. Pero no es porque sea una persona que está más cerca de Dios, no, no significa eso. Es porque es una persona que Dios ha escogido para que le lleve el mensaje a su pueblo. En Israel muchos profetas pasaron, profetas verdaderos, profetas falsos, pero esos profetas verdaderos siempre anunciaban a Dios en su pueblo y a Dios le hablaban de su pueblo. No sé si me hice entender, acá está, vamos a poner que aquí está el pueblo y aquí está Dios. Él habla desde el pueblo a Dios, pero cuando se encuentra con Dios le va a hablar al pueblo. ¿De quién? De Dios. Entonces, en ese sentido, esa persona ha recibido una misión, ha recibido un encargo de Dios que depende del profeta. Pero ese encargo que ha recibido es para llevar su palabra, para, ojo con eso, anunciar la buena nueva, anunciar a Dios, pero también denunciar lo que está mal, denunciar los problemas de la tierra, denunciar la corrupción, denunciar que nos tratan mal, denunciar los problemas que pasan en nuestra sociedad. Eso hace un profeta. Un profeta no es el que simplemente hace milagros y creemos que es grande en palabra y que va a abrir los mares y que no, eso no es un profeta, muchachos. El profeta es quien realmente ve la realidad, la ve con sus propios ojos y quiere darle un mensaje a los otros de prosperidad, de amor, pero que es enviado por Dios. En ese sentido, hablábamos que el profeta es un portavoz de Dios, es un mensajero de Dios. Y esa es su vocación, esa es la vocación de los cristianos, de nosotros, de los que creemos en Dios, ser portavoces de Dios, ser los que llevamos a Dios en nuestra boca y en nuestras acciones, porque es muy triste saber que algunos hacemos cosas buenas, pero después estamos hablando mal del otro, que oramos demasiado a Dios, pero después estamos tratando mal a las personas, que hablamos de cuidar la naturaleza y después vamos y botamos los papeles en el patio del colegio, que realmente un profeta que es portavoz de Dios es quien realmente se siente capaz de hablarle a los demás de Dios. Entonces hay una misión y un mensaje de Dios para los demás. Entonces, en el Antiguo Testamento, en la Biblia, el profeta siempre trata de quitar este tema de la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Es
o adorar a otros dioses. También quiere quitar la maldad. ¿Qué es quitar la maldad? Que realmente salga de nuestro corazón el odio. No quiere que su nación sea destruida. Imagínense, pues si es mi nación, si es mi pueblo, si es mi gente, pues obviamente no quiero que esté destruida. Que quiero que los demás se salven, quiero que los demás se curen, quiero que los demás estén felices. Por ejemplo, con David, con el profeta le decían el renuevo. Entonces la familia de David en un tiempo era la más poderosa del mundo, pero en los días de los profetas cortaba y derribaba hasta gobernar el reino más pequeño, vea. Los profetas terminaron siendo quienes cuidaban, pero también quienes derrotaban otros pueblos. Pero entonces el trono de la familia nacería del vástago, de aquel pequeño, del retoño tan grande que sería, es un sentido especial, de un renacer, de lo nuevo, y ese es David. Pero bueno, no nos metamos con la figura de David, sino con el profeta Moisés, que yo les envié en el segundo taller. Fue un libertador del pueblo de Israel. La figura de Moisés es muy bonita. ¿Por qué? Porque en el libro del Éxodo, o sea, el segundo libro de la Biblia, el segundo libro del Pentateuco, cuando ustedes abren la Biblia y encuentran el segundo capítulo, que es el Éxodo, el segundo capítulo no, segundo libro, perdón, que es el Éxodo, ustedes encuentran que los israelitas están en Egipto. ¿Y por qué estarán en Egipto? Bueno, porque han sido, lo vamos a decir así, pero han sido atrapados para que trabajen para el faraón. Serían soldados del faraón, serían trabajadores del faraón. Entonces pasa todo este problema, Dios habla con Moisés, Moisés era tartamudo, entonces hablaba así, pero eso que hablaba así, mm, en un momento fue impedimento. Le decía a Dios, ¿cómo me escoges a mí que yo no sé hablar? Entonces Dios le dice, pues fácil, dile a tu hermano, a Aarón, que él sea el que hable y tú eres el que recibirás el mensaje de mí. Entonces Moisés, pues muy buena persona, le dice, pues bueno Señor, yo seré quien acompañe y cuide a este pueblo para llevarlos a la tierra prometida y Aarón será mi portavoz, pero yo sé que quien hable de ti. Entonces pasa todo esto, hay momentos en los que hay soledad, en los que no se encuentra Dios, en los que su pueblo mismo lo quiere matar, en los momentos hay momentos de crisis. El profeta no es una persona que simplemente vive bien, no. El profeta sufre, el profeta se siente angustiado por lo que tiene que hacer, a veces desconcertado. Pero vean que es muy bonito porque a lo último de todo este relato, Moisés demuestra su confianza en Dios. O sea, todo lo que tuvo que pasar, todo lo que tuvo que vivir, siguió confiando en Dios y hasta el momento último guió a su pueblo, al pueblo de Dios, no el de Moisés, al pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios que él guió, después, claro, dirían, oh, gracias Moisés y lo demás, y le darían gracias y lo amarían. Pero durante todo ese proceso de camino hacia la tierra prometida fue difícil. A veces él encontraba a Dios, a veces se sentía solo de Dios, a veces encontraba un amigo, a veces encontraba enemigos en su propia población. Pero bueno, él agarró y tuvo fuerza y tuvo ánimo para llevar a su pueblo. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la comunidad? Démonos cuenta, muchachos, que Moisés guió a la comunidad. Moisés fue profeta, portavoz, que anunció a Dios, pero denunció los problemas del mundo, que se sentían agobiados por los egipcios, que se sentían agobiados porque había sed en el camino, porque había hambre, porque se estaban muriendo los ancianos, pero aún así él siguió adelante con su misión. Entonces todo esto fue por lo que tuvo que pasar Moisés. Yo les había dejado que si podían ver una película ahí en el link que se llama Éxodo, Dioses y Reyes, muy bonita, demuestra que realmente los profetas no son solamente personas que hacen milagros, sino que realmente están con Dios. Pero bueno, todo esto nos da un anclaje para hablar de la comunidad de nuevo. El profeta vive en comunidad, el profeta trabaja en comunidad. Quiero que nos demos cuenta con estas dos imágenes que vamos a ver a continuación. El profeta siempre,
siempre le habla al pueblo, siempre está hablándole al pueblo, siempre está con el pueblo. Démonos cuenta que no es solamente que habla con el pueblo, sino también habla con Dios. Él les habla de Dios. No se queda con Dios solamente para él. Él anuncia a Dios. Y vean a Moisés guiando a su pueblo, guiando lo que él le ha enviado a hacer Dios. ¿Listo? Entonces, para finalizar un poco, les voy a pedir el favor de que recordemos qué es comunidad. Y pues hace referencia a un grupo de seres humanos que tienen elementos en común, que tienen tal vez un mismo idioma, unas mismas costumbres, unos mismos valores, que se unen para hacer muchas actividades juntos, que posiblemente tienen una edad común. ¿Qué pasa en nuestro colegio? En tu salón posiblemente la mayoría tienen la misma edad o están cerca a un rango de edad similar, que pueden ser de un mismo territorio. Todos somos ahí colombianos, gracias a Dios tenemos una nacionalidad muy bonita, tenemos acuerdos políticos, pero también podemos encontrar gente con la que estamos en completamente desacuerdo político. Pero bueno, esa es la identidad común de la que hablábamos tanto en el salón. ¿Cuál es nuestra identidad como cristianos? Anunciar a Dios, denunciar los problemas del mundo. Y los problemas del mundo lo vemos todos los días, muchachos. Cuando vemos ahora las noticias, cuando hay desigualdad, esos son los problemas del mundo. Cuando no hay para los más pobres, cuando no hay para los que lo necesitan, cuando somos intolerantes a los demás, cuando hacemos daño a la naturaleza. Entonces, no se les vaya a olvidar muy bien que tenemos una comunidad, tiene un objetivo común y una identidad común. Que una comunidad posee una disposición organizacional, están organizados, privilegia valores. ¿Y cuáles de todos esos valores se privilegia? La unidad y la fraternidad. O sea, somos uno, común, unidad. Y la fraternidad, pues claro que sentirnos amados son los unos con los otros. Eso fue lo que nos dijo Jesús, ¿no? ¿Cuál es la cualidad más profunda de la comunidad? La unidad a pesar de la diferencia entre sus integrantes. ¿Cuál es la unidad del Juan Lulo? La unidad es que todos somos personas distintas, pero vivimos un mismo corazón. Tal vez no todos seamos cristianos católicos, pero todos vivimos el espíritu lasallista. Entonces, esa unidad en la diferencia. Todos somos distintos, todos podemos tener un tono de piel distinta, una manera distinta de hablar, una manera distinta de caminar, una manera distinta de entender las cosas, pero nos unimos porque vivimos un espíritu que es el lasallista. Eso es lo que nos hace a nosotros ser unidos. El profeta es mensajero de Dios. Y es mensajero de Dios porque no actúa por su propia cuenta. Dios lo ha elegido a él y él debe cumplir la misión que Dios le ha pedido, que es transmitirlo a él. Entonces el profeta habla en nombre de Dios, pero su herramienta principal es la palabra, es lo que dice, de anunciar y denunciar. Entonces el profeta prepara la llegada de Dios, busca que el pueblo se convierta, porque a veces el pueblo necesitamos cosas que cambiar, el odio, la resignación, y que volvamos a ser fiel a denunciar, que seamos fieles en denunciar las injusticias sociales. Ojalá eso lo podamos hacer siempre. Y muchachos, pues Dios escogió muchos profetas a lo largo de la historia. Muchos para gobernar, muchos para enseñar a vivir en comunidad. Y esto es lo que les quería compartir. Eh, Espero que estén muy bien en casa. Ahí pueden escribir en los comentarios cualquier duda, cualquier pregunta que les haya quedado. Y no se les ocurra salir de su casa. Yo sé que están juiciosos. Saludos a sus familias. Que Dios los bendiga. Quédense en la casa. Lávense las manos. Descansen, pero también estudien. No pierdan el hábito de estudiar. Ustedes son muchachos muy juiciosos. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre.